Pablo, si tú hiciste la tarea, en el capítulo 7, él termina haciendo una exclamación y preguntando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta carne? ¿Quién me librará de estas acciones? Y el capítulo 8 de Romanos, que tú y yo estamos leyendo, dice que por esto no hay condenación para nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, matemáticas sencillas. Cristo Jesús es quien nos libera de esa condenación y de esa culpa que está sobre nuestra vida. Con esto podríamos terminar, pero la verdad es que me gusta que vayamos un poquito más profundo para que salgas más alimentado y tú y yo podamos aprenderlo mejor. Básicamente va a ser esta dinámica. Míralo en la pantalla. Hay un veredicto, hay una jurisdicción y hay un propósito. Ya sé, estoy muy técnico hoy día, ¿no? Es como muy legal la charla. Pero la verdad es que estas palabras son importantes. ¿Por qué? Porque hay un veredicto. ¿De qué manera? En que tú y yo llevamos un cartel de culpable por causa del pecado. Hay un lugar donde tú y yo estamos siendo condenados, pero hay un propósito también que se va a gestar a través de toda esta situación. Y déjame explicarte para que tú y yo podamos entenderlo bien. Romanos 8:1, lo que acabamos de leer, dice nuevamente lo siguiente. Adri, ¿me ayudas? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice lo que está subrayado ahí en la pantalla de otro color? Ninguna y Cristo Jesús. Es interesante porque lo que Pablo está tratando de dirigirnos a que tú y yo podamos entender es que tú y yo sabemos. A veces ni siquiera necesitamos que alguien nos diga lo que hemos hecho mal, porque la voz interna que está dentro de nosotros nos da testimonio de lo que tú y yo hemos hecho mal. ¿Sí? No necesitamos que alguien externo esté condenando, porque hay una condenación interna en la que tú y yo tal vez nos estamos empujando. Eso es la voz de la consecuencia del pecado. Y entonces esa condenación es la que Dios viene a quitar. Hay algunas formas bien técnicas de estudiar la palabra, pero si te puedo explicar de una forma más sencilla, básicamente lo que nos está diciendo es que no se basa en cómo te sientes hoy. La relación con Dios, tu realidad en Cristo, mi realidad en Cristo, no se basa en el sentimiento que tienes hoy. Porque posiblemente hoy has dormido mal toda la noche, te has levantado y te has levantado como un ogro, con los ojos rojos, un mal aliento que parece un dragón, pero no eres un dragón, y te has levantado enojado. ¿Acaso eso cambia tu realidad en Cristo? No, no es por sentimientos que estamos tú y yo viviendo una vida relacionada con Dios. Es por lo que Dios ha dicho. Dios ha declarado en Cristo que tú y yo no tenemos más condenación, no tenemos más culpa y por tanto a través de Él podemos tener una relación con el Señor. Y esto es bien valioso. Porque yo sé, y tú sabes, y todos sabemos, que las emociones a veces nos juegan bien mal. Y tú y yo a veces creemos que estamos en el Señor o no. Creemos que estamos en relación con Dios o no. Y más aún, cuando sientes culpa, es mucho más difícil creer que estás en una relación con Dios. Cuando sientes culpa por tus acciones. Entonces, lo que Jesús nos está tratando de decir es que a través de la obra que Él ha hecho, no hay una condenación para que tú y yo sintamos culpabilidad. Lo que sí hay es esta diferencia. ¿Me ayudas, Adri? Hay una distinción entre condenación y convicción. ¿A qué me voy con esto? Que una cosa es que tú sientas culpa y la culpa lo que siempre y lo que usualmente va a hacer es que te va a empujar a alejarte de Dios. Cuando tú y yo nos sentimos culpables, nos da vergüenza, ¿sí? Si tú y yo hacemos mal, ¿qué es lo que menos queremos? Que lo que hacemos salga a la luz. Por eso cuando hacemos mal, hacemos en secreto. El humano actúa así. Génesis nos describe esa situación. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando fallaron delante de Dios? Se ocultaron. Y cuando Dios le habla a Adán, le dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué estabas oculto? Y el otro dice, es que me sentía avergonzado.
tuve miedo. Entonces la culpa que muchas veces tú y yo sentimos nos empuja a alejarnos de Dios y a veces trata de definir a través de la vergüenza la idea de que tú y yo estamos separados de Él. Pero la verdad es que si tú y yo nos aferramos a las promesas de la Escritura, Él nos está diciendo algo contrario a esto. Nos está diciendo que para el que está en Cristo Jesús no hay condenación por causa del pecado, obviamente porque está en una relación con Él. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo nos conviene aprender? Convicción. Saber que por convicción, tú y yo, aunque tengamos el día más difícil y aunque posiblemente hayamos fallado, permanecemos en Cristo. No por mi obra, sino por su obra. Por la obra de Jesús en la cruz. Tú y yo permanecemos en Él. Y si alguna vez te has preguntado cómo se ven estas cosas, es bien fácil distinguirla. Cuando tú sientes y yo siento condenación, nos aislamos. Reaccionamos como un gato panza arriba, rascando. Todos los que tienen gatos van a entender. Reaccionamos con un sentido de empuje, de fuerza, de enojo contra los demás. Y muchas veces, una palabra que me gustó mucho que encontré ese tiempo es que rumeamos tóxicamente. Rumeamos. ¿Sabes lo que es rumear? Lo que hacen las ovejas y los animalitos, ¿ven? Mascamos, tragamos y sacamos de nuevo y seguimos mascando eso. ¿Sí te da la idea? Reniegas, murmuras, se te pasa por 10 minutos y luego vuelve la idea y sigues dándole vueltas. Cuando pasa esto, son señales de que tú y yo nos estamos condenando constantemente. Pero la interesante cosa es que tú y yo podemos también ver señales acerca de la convicción. ¿Qué es lo que nos importa aquí? ¿Y qué es una señal de convicción? Tener una claridad sobre lo que es el pecado. Saber reconocer cuándo y algo que es un pecado y que nos aparta ciertamente de la realidad con el Señor o busca apartarnos de la realidad con el Señor. Que también es una convicción, una señal de convicción, esperanza en las promesas del Señor. Promesas como esta, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Aferrarte a esto y mantener tu esperanza constante y consistente a pesar de las situaciones. Y entonces tú y yo vamos caminando hacia la luz. Es interesante porque cuando Juan habla acerca de esto, dice que el que busca, el que no quiere acercarse a la luz es por miedo, por temor, porque tiene miedo que sus cosas salgan a la luz. Pero si tú y yo realmente nos acercamos a Dios y tenemos una relación con Dios, no vamos a tener temor de poder exponer lo que está pasando en nuestra vida delante de Él y dejar que Él transforme esto. Entonces, no hay más condenación. Ya no hay condenación, ya no hay culpa, sino solamente hay un paso al arrepentimiento. Y eso es lo que nos conviene y lo que nos está llamando el Señor a hacer. Y es por esto que el mensaje de hoy día empieza con esta idea de que tú y yo somos absueltos. Porque mientras hay culpa, quiere decir que hay una razón que tú estás haciendo detrás de esto y que estás gestionando allí y estás ocultando y esto te va carcomiendo. Pero cuando hay una verdadera apertura, Dios va a ver con libertad tu vida, tú vas a exponer con libertad tu vida y Dios va a poder transformar con libertad tu vida y tú vas a poder arrepentirte con libertad. ¿Sí? Es bastante matemática la secuencia, pero es la verdad. Y entonces tú y yo podemos abrazar esta gran bendición de parte de Dios. Ahora, cuando Él hace esto, nos da libertad. Nos da libertad. Y tú y yo muchas veces hemos escuchado en la iglesia, Dios nos ha hecho libres. La gran pregunta es, ¿me siento libre? ¿Entiendo de qué estoy libre? ¿Acaso creo que soy libre? Esa es la gran pregunta, porque muchas veces no sabemos de qué es lo que nos está diciendo que nos ha dado libertad. Esta imagen te va a ayudar a entender como me ayuda a entender a mí. Los dos reinos están bonitos, ¿ok? Dos direcciones. Haz de cuenta que tú vivías primero en el reino de las ruinas, un poquito roto, y ahora nos ha cambiado de dirección Dios, nos ha puesto una nueva residencia y nos ha llevado a ser parte de Él. Nos ha cambiado de jurisdicción. Nos ha cambiado de la localidad donde tú y yo estamos. Nos ha dado un acto que de manera puntual en tu historia y en mi historia ha generado un antes y un después que ya no puede ser cambiado.
Y déjame explicarte esto de una manera lo más sencilla posible. No sé si lo voy a complicar más, espero que no. Cuando lo lees cuando esto lees en otro idioma, en el idioma que fue escrito, en el griego hay una forma de entender unos verbos que se llaman aoristos. Estos verbos no te va a servir esa información, pero entender lo que hacen sí te va a servir. Esos verbos es como si tú y yo tuviéramos un pin, así uno de estos pincitos, estas cositas que tú y yo pegamos en la pared o en las cositas de corcho para marcar un papel, ¿verdad? De esa manera funciona lo que está diciendo en esta promesa. Es como si el Señor hubiera agarrado nuestra vida en un papel y hubiera colocado un pin aquí en esta historia de la línea de tu vida. ¡Pum! Desde este punto que tú me encontraste, que tú te relacionaste conmigo, tú ya no vives en esa vieja jurisdicción donde el pecado reinaba en tu vida, sino que desde ese punto en tu historia, para adelante, no importa lo que suceda, has cambiado de jurisdicción, has cambiado de lugar de residencia, de donde vives, y ahora perteneces al reino de Dios, perteneces a la familia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en la Escritura, en esta porción de la palabra, que hemos sido trasladados de una realidad en la que tú y yo éramos tal vez imposible de poder luchar contra un área, hemos sido trasladados a una nueva vida en la que ya la culpa no nos tiene y por eso tú y yo podemos ser transformados a libertad por Dios. No es que eres un pecador tratando de ser santo, sino más bien eres un santo en Cristo aprendiendo a dejar de ser pecador. Grábate esa palabra. No eres un pecador tratando de ser santo. En Cristo eres un santo que está aprendiendo a dejar de ser pecador. Eso cambia toda la realidad de quienes tú y yo somos delante de Dios y de quienes tú y yo creemos ser en esta tierra. Porque muchas veces pensamos que la justificación porque soy pecador, pero la verdad es que Dios está tratando como de desintoxicarnos de lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Y nos está sacando a una libertad. Ahora sí entiendes por qué decimos y por qué la Escritura dice que nos ha hecho libres. Esa es la razón, que nos está cambiando de un lugar a otro. Y sí, ciertamente surgiría la pregunta y la bandera, ¿y qué pasa cuando fallo? ¿Y qué pasa cuando caigo y cuando cometo error? Ciertamente vas a cometerlo. El que caigas, el que tropieces, el que falles, no quiere decir que se te quita la ciudadanía en ese momento. Sino, dice que el Espíritu Santo de Dios está trabajando esa incoherencia entre lo que entendemos y la conducta que tenemos. Porque ciertamente es disonante. Pero tú y yo estamos caminando en el Señor. La gran respuesta allí, o gran pregunta también al mismo tiempo, es después de que fallas, ¿a quién corres? ¿Corres a los brazos de Jesús? ¿O corres a la culpa? Si sigues corriendo a la culpa, quiere decir que hay un problema entre tu relación de percepción de dónde estás en Cristo. Si cuando fallas corres a los brazos de Jesús, estás en buen camino. Es así de simple. Si sientes culpa, es que no estás entendiendo de qué Dios te ha llamado a libertad y por qué está en una relación contigo. O tal vez no tienes esta relación con Él. Pero si corres a los brazos de Jesús, has entendido que eres un santo que está buscando, que está caminando en ser transformado y dejar de pecar. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Me ayudas con la siguiente, Adri? Que el justo requisito de la ley se cumpla en nosotros, que andamos según en el Espíritu. Esta es una parte que dice así la Escritura. Y yo sé que suena bien complicada de a veces entenderlo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Sabes qué es básicamente lo que nos está ayudando a entender? Que la ley, cuando tú y yo leemos la Biblia, vamos a encontrar muchos requerimientos. Y estos requerimientos tenían un objetivo. Que tú y yo
nos demos cuenta que somos incapaces, que somos falibles, que no vamos a poder llenar de manera completa por nuestras fuerzas lo que dice la Biblia. Y nos dirigen a que tú y yo podamos abrazar la esperanza de que Dios está viniendo al rescate por nosotros. Eso es lo que está buscando. La ley es muy buena, pero nuestra carne es bastante débil. Entonces, básicamente es como que trato, pero no voy a poder. Entonces necesito la ayuda de alguien mayor. Y entonces viene Cristo y cumple los requisitos. Cumple los requisitos de dos maneras. La primera es que Él se hace carne por nosotros para pagar la consecuencia de nuestros errores. Pero la segunda es que sí Él cumple de manera perfecta todo. Y entonces cuando tú y yo aceptamos que Dios ponga la imagen de Cristo en nosotros, tú y yo agarramos esto y entonces estamos siendo partícipes de las dos cosas. Tú y yo estamos siendo saldados en nuestra deuda, pero después estamos accediendo a vivir una vida delante de los ojos de Dios perfecta. Ciertamente tú y yo no somos perfectos y vamos a ir siendo renovados, pero el que a través de quien se ve la verdad es Jesús. Entonces cuando Él nos ve, no está viendo a alguien que está errando todo el tiempo, sino está viendo que Jesús te ha perdonado. Y tú y yo nos podemos relacionar bien con Dios. Ari, ¿me ayudas con el siguiente? Dice que se cumpla en nosotros. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque usualmente, cuando escuchamos estas cosas, es como el codo, ¿no ve? ¡Ay, qué buen mensaje sería para mi tía! ¡Qué buen mensaje sería para mi primo! ¡Ay, el que estaba luchando contra esto! No. Lo que está hablando Pablo es para que se cumpla en nosotros, en ti. Tú que estás escuchando esto en este día, yo que estoy compartiendo esto en este día y lo he escuchado ayer y otros días anteriores. Es para que se cumpla en nuestra vida. Es para que tú y yo podamos disfrutar de esta relación progresiva en el Señor. Y a veces sentimos como que hay dos lados en los que podríamos irnos, como, ¿qué ahora entonces en el Señor? ¿Qué? Que se cumpla esto, ¿cómo se ve? Que yo vivo en libertad, tranquilo, puedo hacer lo que me da la gana y no pasa nada. O más bien tengo que resguardarme y no puedo hacer nada y todo es lo que la ley dice que es pecado y entonces tengo que vivir restringido en toda mi vida. Es ninguna de las dos. Porque esto te va a mostrar que eres incapaz de cumplirlo por tu propia fuerza. Y esto va a ceder a tu carne que le des rienda suelta. Entonces el punto es que tú y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú y yo nos dejamos guiar, vamos entendiendo lo que íbamos hablando hace un ratito. Que tú y yo somos, ¿qué somos? Ya no somos pecadores, ¿no? ¿Somos qué? Santos. Somos santos que estamos aprendiendo a dejar de pecar. Y eso cambia la historia. Donde tú veías una opresión de la ley, vas a decir, oh, qué bueno, este es el objetivo que debo buscar. Y donde tú vas a ver el libertinaje de la carne, vas a decir, oh, eso estaba bueno antes, pero ahora es lo que tengo que evitar. Y Dios nos va a ayudar a mantenernos en un caminar que es siendo agradable a Él. Agradable a Él, a su voluntad. ¿Me ayudas con la siguiente? Romanos 8:1 reafirma una vez más esta idea, lo que tú y yo hemos hablado hoy día. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tenemos un propósito, ¿sabes? Tanto allá, en el mensaje, en el servicio allá, como en Iglesia Hispana, como en Bedford, queremos que todos nos aprendamos varios versículos en lo que vamos avanzando en Romanos. Así que quiero pedirte que tú y yo podamos repetir esto para aprendernos lo que dice Romanos 8:1. Ya lo entendemos mejor, pero aprendamos y lo guardemos en nuestra mente. Dice, ahora pues, hay en Cristo Jesús.
Muy bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muy bien. Adri, ¿puedes cambiar la diapositiva? ¿Quitarla? Ahora sí, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bien. Va a ser examen la próxima semana, así que no se falte, no falte por eso. No se vaya por eso. Pero sabe, quiero hacer un ligero resumen. Una vez más, lo que nos está hablando esta porción de la Escritura es que tú y yo hemos tenido una expediente de culpa, digámoslo así, en nuestra vida. Sabemos que hemos cometido errores. Hay cosas que cargamos como la consecuencia del pecado en nuestra vida, pero el Espíritu de Dios nos ha dado libertad. Y nos ha dado libertad de esa condenación porque Cristo nos ha hecho libres. Si tú y yo permanecemos en Cristo, permanecemos en esa libertad, donde entendemos que no estamos ya bajo una condena, sino ahora vivimos bajo una convicción. ¿Qué convicción? Tú y yo somos santos en Cristo y estamos aprendiendo a vivir una vida libre de pecado. Estamos en un proceso. Hemos sido cambiados de nuestro lugar de residencia. Ya no le pertenecemos al mundo, sino le pertenecemos a Dios. Y con esto, el propósito de Dios es que avanza en ese desarrollo de tu relación y mi relación con Él. Así que si tú puedes sacar esto guardado en tu mente, en tu corazón, en esta mañana, es un gran beneficio. Pero si tú tienes una relación con Cristo, que yo espero que tú tengas, no tengo unos lentes que me dicen, Él tiene, Él no tiene, ella tiene, Él no tiene, quisiera, los estoy ordenando de Amazon, pero todavía no me llegan. Pero si tú tienes una relación con Cristo, te puedo asegurar que tu vida va a ser distinta. No en los parámetros humanos de que vas a volverte millonario o promesas así. Tu vida va a ser distinta. Vas a vivir libre de condenación. Vas a tener libertad. Vas a vivir en paz. Y creo que son cosas que todos como seres humanos buscamos. Así que quiero pedirte que podamos orar. Escucharemos una canción. Si tú sabes la letra, canta. Si tú no sabes la letra, escúchala y medita en cómo esto se relaciona con nosotros. Y habla con el Señor si quieres decirle algo. ¿Ve? Así que ponte sobre tus pies, cerremos los ojitos allí, una oración y mientras inicia la canción, hacemos esta oración. Padre, queremos darte las gracias. Quiero darte las gracias por tu iglesia, quiero darte las gracias por cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu haga la obra en nosotros. Si de algo estoy seguro, completamente seguro, es que eres tú quien nos ayuda a entender todo esto que nos vas diciendo. Soy un facilitador del mensaje, pero el mensaje lo haces tú en el corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, te pido que nos ayudes a abrazar esa verdad, que no hay condenación, nos has dado libertad, somos hechos libres. No tenemos por qué tener miedo, la ansiedad y la culpa sobre nosotros, sino nos has dado libertad. Si nos acercamos a ti, no hay temor. No hay necesidad de huir y estar corriendo de ti porque nos has amado y con ese amor buscas acercarte a nosotros. Y te pido, Señor, que podamos abrazar la verdad de hoy, que pueda ser una gran promesa para nuestras vidas. Y te pido que nos ayudes a abrazar y disfrutar esto en el nombre de Jesús. Señor, gracias.